Ok, vamos a comenzar con la solución de este primer ejercicio, que es el cálculo de la estructura de capital. Estoy en la diapositiva número 13, que es hasta donde llega la explicación en la presentación de PowerPoint. En realidad es un ejercicio muy sencillo, pero tiene un significado importante. Entonces tengo abierto un Excel y voy a estar moviéndome entre la información de esta diapositiva en particular y nuestro archivo de Excel. Ok, como les comentaba en la presentación, el cálculo de la estructura de capital es determinar el peso ponderado de cada una de las fuentes sobre el total de los recursos existentes para financiar los activos de largo plazo. Si están muy extrañas estas palabras, con los ejercicios creo que va quedando un poco más claro. Recuerden que solamente haciendo varios ejercicios emprendemos un poquito mejor. Entonces, habíamos comentado en la presentación que esta diapositiva muestra un balance general, pero en realidad es solamente la parte derecha del balance general. Le llamamos fuentes de financiamiento a los recursos con los cuales se pudieron adquirir los activos de largo plazo, porque los proyectos de inversión son activos de largo plazo. Y también habíamos comentado en la presentación que dentro de estos pasivos y capital solamente se toman los de largo plazo, por lo tanto, en esta diapositiva ustedes verán que el pasivo de corto plazo, recuerden que en pasivo de corto plazo encontramos cuentas como proveedores y acreedores. La de proveedores es sumamente importante, pero no tiene nada que ver con los proyectos de inversión de largo plazo. Por lo tanto, esos 500,000 que estamos viendo en el pasivo de corto plazo, que estoy señalando en este momento, no se toman para el cálculo de la estructura de capital o ponderación. Entonces, por lo tanto, lo único que voy a hacer es llamarle fuentes de financiamiento a las fuentes de largo plazo que voy a transcribir aquí, que tenemos un crédito bancario, bonos de deuda, también llamados solamente bonos. Por parte del capital tenemos acciones preferentes, el capital común, que como les decía yo también se puede llamar acciones comunes o capital social. Y por último, utilidades retenidas. En la siguiente columna voy a colocar las cantidades que tenemos aquí en la diapositiva, es decir, lo que aportó cada una de estas fuentes. El crédito bancario es por 5,600,000. Los bonos por 3 millones. Las acciones preferentes por 4 millones. Las acciones comunes o capital social 3 millones. Y por último, las utilidades retenidas 3,5 millones. Voy a darle formato y voy a sumar estas cantidades. Voy a quitarle decimales, ahí está. Entonces lo que tenemos es que en esta empresa en específico se aportaron recursos de largo plazo por 19,100,000. Y a eso le llamaremos 100%, el total de fuentes de largo plazo. Y la estructura de capital o letra W por la palabra peso en inglés, que es lo que les comentaba que consiste este ejercicio, simplemente es determinar qué porcentaje corresponde a cada una de las fuentes. La operación es muy simple. Tomo lo que aportó la fuente y lo divido entre la suma de todas las fuentes. Como podemos observar aquí,
siempre voy a dividir entre 19.100.000, por lo tanto, si yo fijo esta celda aquí en Excel con F4, le doy formato de porcentaje con 2 decimales y copio la fórmula, ya tengo los pesos ponderados o lo que le llamamos estructura de capital de largo plazo. Aquí había tecleado 100% para explicar que los 19.100.000 son el total. Voy a borrar y voy a sumar todos estos porcentajes simplemente para comprobar que suman 100%. Y esto es todo. Ya calculé la estructura de capital que consiste en determinar estos porcentajes que voy a colorear ahorita. Y a eso se le llama peso ponderado. Posteriormente, para el cálculo del WACC, voy a necesitar los costos, pero ese será un tema futuro. Por lo tanto, el primer cálculo es la estructura de capital o ponderación sobre el total. Como pueden observar en esta empresa, este balance general ya es histórico. Estoy determinando estas ponderaciones, pero estas mismas proporciones las voy a usar para cálculos futuros, es decir, para la trema, que se usará en evaluación de proyectos que todavía no se llevan a cabo. Otra reflexión que puedo hacer al respecto es que la deuda de largo plazo tiene un peso total de este más este otro, porque ambas fuentes son de deuda. Y por lo tanto, el capital contable tiene un peso del resto, es decir, este más este más este. Lo que estamos diciendo aquí es que aunque cada fuente tenga una ponderación específica, esta empresa decidió pedir prestado hasta el 45%, un poco más por los decimales del total, y todo lo demás lo pusieron los dueños, accionistas o inversionistas, que es un 55%, obviamente con decimales exactos. Esto también significa que los inversionistas deciden poner más dinero porque entre menos dinero pongan y más dinero pidan prestado, tienen más riesgo. ¿A qué riesgo me refiero? Bueno, a riesgo de que si los proyectos con los cuales están llevando a cabo con estos fondos no se salieran como están esperando, pudieran incluso perder la empresa. En cambio, cuando el accionista pone más, cuando el accionista pone más, tiene un menor riesgo, pero esto también incide en el rendimiento. Recuerden que siempre en finanzas nos enfocamos en el rendimiento, pero esto también va a tener consecuencias. ¿Por qué? Porque decimos siempre que a mayor riesgo hay mayor rendimiento. Entonces, en esto consiste todo lo de esta clase, la comprensión del término costo de capital, la comprensión de los términos fuentes de financiamiento y la comprensión del concepto estructura de capital. En la siguiente sesión vamos a calcular los costos individuales de cada una de las fuentes con fórmulas diferentes para después calcular el WACC. Muchas gracias.